estamos acompañados en el set de Perú 21 de Cris Vilches, nuestra compañera, que nos trae en Historias de Ciudad unas cifras bastante alarmantes. ¿Y de qué estamos hablando? Bueno, desde que sucedió el feminicidio a la enfermera Kimberly Tapia, nos hemos preguntado cuántos son los números de feminicidios en total durante este año. ¿Cómo podemos evaluar esta problemática? ¿Viene en aumento? Cris, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mayra. El domingo nosotros hemos hecho una investigación que ha salido sobre la cantidad de feminicidios en el país. Y el programa Aurora del Ministerio de la Mujer reporta de enero a agosto de este año un total de 118 feminicidios, mientras que el total de estos casos de violencia extrema contra la mujer durante el 2023 suman un total de 170 feminicidios, el número más alto de estos delitos desde 2009, que empezaron a contabilizarse como tal. Vamos a ver el cuadro, Mayra, que ahí nos ha compartido el Ministerio de la Mujer. Mira, en el 2015 se empezó a reportar 84 casos. Vamos a avanzar un poco más hacia el 2019, 148 casos. En el 2020, 137, y ahí pareciera que bajara. ¿Por qué? Porque ingresamos a la etapa de la pandemia, donde las mujeres y sus agresores estaban dentro de casa y por lo tanto las posibilidades de denunciar eran complicadas, ¿no? Ahí se vio que aumentó el número de violencia frente a mujeres y niños también, pero redujeron las denuncias. Y el 2022 ya nos permite saber que este es un problema que está creciendo, porque nos reportan 147 casos. El 2023, 146, pero la cifra total es 170, que vamos a ver en otro gráfico. Y de enero a la fecha, 118. ¿Qué es lo más alarmante o los hallazgos que hemos encontrado en nuestro informe? De las cifras de 160 casos de feminicidio durante el 2023, 17 de estas denuncias quedaron archivadas de forma definitiva. Y uno podría pensar, o sea, ¿se archivaron porque no se probó el delito? Lamentablemente sí, y no porque no hayan ocurrido, sino porque al ser este un proceso muy largo, tedioso, costoso, las familias de las víctimas de feminicidio abandonan el proceso muchas veces. No se puede probar que esta persona asesinó a la mujer y muchos de estos también están no habidos, se fugan, como ha pasado varios casos donde estos agresores están no habidos durante 10, 15, 20 años y pasan al programa de recompensas. Y el tema de la pena, ¿cuántos de estos agresores feminicidas llegan a la cárcel y cumplen la pena? ¿Cuánto es lo máximo que pueden estar en la cárcel? Claro, uno pide cadena perpetua, porque al final están quitándole la vida a un ser humano, ¿no? A una mujer en este caso. Pero no, el Código Penal indica como pena máxima 35 años de cárcel. 35 años de cárcel recibió el agresor feminicida de esta jovencita que fue atacada con fuego en Miraflores, Eivy Ágreda. Ella era una jovencita que era acosada por Carlos Hualpa. Su defensa legal pudo conseguir la pena máxima de 35 años. Pero en el caso de Sergio Taracha, también por ejemplo, un feminicida, digamos, un caso muy escandaloso porque el sujeto fugó, solamente se ha podido conseguir para esta persona 26 años de cárcel. ¿Por qué? Porque se pedía cadena perpetua. El Ministerio Público dijo no se puede pedir eso porque no existe esa pena. Entonces vamos a apelar a 30 años. Al final la jueza terminó dándole 26 porque este sujeto aceptó el crimen, aceptó que quemó viva a su joven pareja. Entonces eso es atribuido como algo positivo en él y se le redujo de los 30 que pidió el Poder Judicial, 4 años y ahora está condenado a 26. El Ministerio Público ha pedido una reconsideración, ¿no? Pero vamos a ver finalmente qué sentencia el Poder Judicial. En conclusión, Cris, ¿qué pasa con nuestras autoridades? No están tomando con seriedad el caso y no solamente me refiero al Ministerio de la Mujer, que puede hacer seguimiento a través de sus centros como Aurora.
sino también al Ministerio del Interior, a las comisarías, porque siempre hablamos de feminicidio, siempre hablamos de agresiones hacia la mujer, niños, niñas, adolescentes, pero hasta ahora no se siente una medida efectiva o una estrategia articulada para que finalmente el feminicida cumpla su pena por haber asesinado a una mujer. Claro, y lo que dices tiene una respuesta. Por ejemplo, Matilde Cobeña, que fue una de las especialistas consultadas para este informe y es especialista en derechos humanos, tuvo un cargo muy importante en la Defensoría del Pueblo, ella nos dice que el problema de fondo es el feminicidio y lamentablemente es un problema estructural, multicausal, está enraizado en la cultura peruana. No es una justificación, pero es, digamos, el tema de fondo, ¿no? El machismo que está enraizado en la sociedad peruana. Es difícil superar este problema, más aún cuando nos concentramos en la atención de la víctima, en la atención de esta persona que ha sido asesinada, porque el Ministerio de la Mujer dice: nuestros equipos de Aurora han sido destinados a dar contención. El Poder Judicial dice: sí, ya fue citado para una diligencia, ¿no? El Ministerio Público dice lo mismo, ¿no? Y al final sentencian 26 años. Castigo, pena, pero no hay prevención. Y lamentablemente nos estamos concentrando en la atención de casos y no en la prevención. Hemos podido en este informe también, Mayra, acceder a la última fotografía del ingreso de Kimberly Tapia Ortiz, la enfermera de Chancay, que fue acribillada, bueno, acribillada no, fue asesinada cruelmente por su enamorado, Joshua Guamán, y ahí lo estamos viendo en imágenes. Es una fotografía donde ella es captada por el vigilante del condominio Las Bahías en Cieneguilla y se le ve por última vez ingresar junto a su verdugo a esta casa de campo. Esta foto fue importante para la policía, porque hasta antes de acceder a esta imagen, Joshua decía que no tenía nada que ver con el crimen, que nunca se había visto con Kimberly y quería aparentar inocencia y desconocimiento. Pero esta fue una prueba flagrante de que estuvo ese día con Kimberly y permitió a las autoridades seguir el lazo para finalmente capturarlo. Y al final, cuando lo capturaron, admitió que sí lo había hecho, pero que supuestamente una voz del diablo lo había obligado a cometer esos terribles hechos. Claro, y este caso, Mayra, es terrible porque ella fue reportada como desaparecida el 7 de septiembre, cuando recién la encontraron 10 días después. O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué tanta demora en ubicar a una mujer, a un niño desaparecido? ¿No? O sea, ahí está el tema de fondo. Hay una ineficiencia total por parte de las autoridades, no solamente con la criminalidad, sino también para ver los temas de violencia hacia la mujer. Muy bien, Cris. Muchísimas gracias por estar con nosotros, dándonos detalles de este informe que en realidad, más que reportarlo, preocupa. Preocupa por todo lo que se está viviendo hoy en día con esta ola de violencia. Muchísimas gracias, Cris. Regresamos entonces con más información.